Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast del Museo del Jade, Huellas culturales. Hoy nos ocupa un tema también muy apasionante. Nos acompaña Sergio García Piedra, arqueólogo del Museo del Jade, para hablarnos acerca de evidencia de modificaciones corporales, un tema bastante interesante, y en este podcast se conversará sobre algunas evidencias en restos óseos y piezas arqueológicas sobre algunas modificaciones corporales que realizaron nuestros antepasados. Estas modificaciones corporales son otra forma de comunicación a través del cuerpo, en el que se reescriben y transforman percepciones, intereses y percepciones de belleza y también de estética. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contanos por qué se hacían, porque lo vemos en las figuras, en las orejas, en la nariz, en la cara, ¿verdad? ¿Por qué se hacían estas modificaciones corporales? Bueno, casi siempre este tipo de decoraciones o hasta también la vestimenta y muchos aspectos que el ser humano modifica de su cuerpo, su apariencia, tiene que ver con la identidad de grupo, ¿verdad? El cómo mi grupo se ve, cómo ve al otro y cómo trata de diferenciarse y identificarse a sí mismos con su cosmovisión o su forma de ver el mundo, ¿verdad? Entonces muchas de estas modificaciones en algunos casos se ven que son representaciones tal vez al jaguar, ¿verdad? A la piel, a las manchas, o puede ser más bien a la piel del lagarto, ¿verdad? Algunas tienen con esta connotación, otras son un poco más abstractas, ¿verdad? Pero siempre gira en torno en la cosmovisión, el cómo yo me identifico con ese ser, ¿verdad? Visite el Museo del Jade. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, trayéndolo al presente, podríamos pensar que los tatuajes son modificaciones corporales, sí, ¿verdad? Que identifica sobre todo un grupo de gente, digamos, más joven. Correcto, sí. Actualmente tienen a veces connotaciones como decir, es que a mí me gusta la mariposa, o a mí me gusta la serpiente. Exacto, ¿verdad? O esto representa libertad, o cosas así, sí. Pero gira en torno a eso mismo, a cómo yo me identifico y qué quiero mostrar que el otro vea, claro, ¿verdad? Que el otro me diferencie como tal. Eso es muy interesante, que actualmente se ha puesto como muy de moda el poder modificar del cuerpo sin que sea mal visto, sino sí, más bien como bueno, sí, esta persona se identifica o quiere verse de esta forma y por eso lo hace, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿quiénes hacían esas modificaciones? Pensando, ¿verdad? Sí. En esas épocas precolombinas. Sí, bueno, en arqueología a veces es muy complicado trabajar en la arqueología porque usted ocupa evidencia. Claro, había modificaciones corporales, pero responder ya a su pregunta es más complicado porque yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la evidencia que me demuestra, sí, ¿verdad? Fácticamente de que realmente hubo esa modificación? Entonces, en estos momentos a veces se trabaja más con referencias, ya sea con colecciones, con algunas evidencias de restos óseos que se han encontrado, y con documentos históricos o no históricos, ¿verdad? De los españoles cuando llegaron, qué fue lo que vieron, o en estos a veces documentos mayas o mesoamericanos. Ahí a veces hay anotaciones y menciones y cosas así, entonces se puede hacer como esta referencia, ¿verdad? Pero es muy complicado a veces en el caso de Costa Rica, porque por decir algo, yo puedo decirle, efectivamente debieron existir los tatuajes, pero no hemos encontrado ninguna momia todavía en Costa Rica por el tipo de clima, por el tipo de suelo, ¿verdad? Entonces ahorita hay como este proceso de investigación de referencias todavía no hay como un dato empírico de decir, claro, aquí tenemos la momia y todos los tatuajes y ¿verdad? Pero sí, efectivamente para esta época se han encontrado, por decir algo, sellos y piezas donde se ven esta pintura en la piel, ¿verdad? Que algunas veces se puede decir, bueno, en este caso algunos estilos se ven que están representados a gente joven,
¿verdad? Entonces puede ser que la gente se pintaba el cuerpo para pasar de ser niños a ser adultos, ¿verdad? Claro. En algunas ceremonias. Otros pigmentos se ven en guerreros o guerreras, ¿verdad? Entonces uno puede decir, claro, se pintaba el cuerpo con la piel del jaguar para verse más feroces en una batalla, ¿verdad? Para asustar, para generar miedo, ¿verdad? Pero hay otras decoraciones que se ven muy escasas o muy sutiles en algunos casos, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, hay cosas que se pueden investigar más y no tenemos la referencia todavía exacta, ¿verdad? Ujú. Entonces casi siempre lo que hay como la referencia es que, bueno, hay transiciones dentro de la misma población donde se pudieron haber hecho algunas modificaciones y hay otras que por su categoría o su rol que cumplía en la comunidad se hacía esas modificaciones, Ujú. ¿verdad? Entonces, por decir algo, tenemos en el Museo del Jade, en la sala Memoria, tenemos uno de los únicos restos humanos en exhibición donde se ve los dientes modificados. Les hicieron como un desgaste a cada diente y lo que queda ahorita es como un doble filo en cada diente. Ujú. Es una mujer de menos de 30 años, 35 años, menos de 35 años, de la zona de Guanacaste. Y ahí sí se ha encontrado evidencia en los restos óseos, en estos dientes, que la gente de clase alta, por decir algo, los familiares o miembros de un grupo que dominaba o tenía la administración de una región, ¿verdad? A veces les dicen cacicazgos, pero a veces no es el nombre correcto, pero pensemos que Eran líderes, eran digamos, en líderes, la exacto. comunidad. Ujú. Esas personas se modificaban los dientes, ¿verdad? Para representar como por decir algo, Poder. el poder, Ujú, exacto. Y ujú. hay también incrustaciones de jade en esos mismos dientes, Ujú. ¿verdad? Entonces también es como un juego de belleza y de estatus, De estatus, ¿verdad? claro, claro. Ujú. Eso entonces, Sergio, se puede tomar como una modificación ósea, Sí, es una ¿verdad? modificación corporal directamente en los dientes, ¿verdad? Lo interesante aquí es que siempre me dicen, eso debió haber dolido mucho, ¿verdad? Sí. Y no, porque el desgaste no llega hasta el nervio, ¿verdad? Nada Ajá, más en la parte sí. Es superficial. como cortarse el cabello, que no duele porque, sí, Me claro. imagino que sí debieron de haber sentido como una presión muy fuerte, Claro, claro. pero dolor así como cuando a uno le están haciendo algún trabajo dental o algo así, no es tan fuerte, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a las piezas arqueológicas, ahí sí se ven más evidencias. Bueno, se podría pensar que cuando se ven, por ejemplo, los lóbulos de las orejas más grandes o Ajá. etcétera, en las piezas arqueológicas sí hay más evidencia. Sí, sí, sí. Ahí es donde ya vemos más muchas de las decoraciones pintadas, ¿verdad? Ujú. Porque por la cerámica, por sus colores y todo eso, hay como esa mayor capacidad de ponerle color y formas y de todo. Entonces, vemos por un lado el color en la piel, también modificaciones en las orejas, como dice usted, las expansiones que ahora también están de modas. Ujú. Pero también tenemos la evidencia de esas mismas orejeras ya, ¿verdad? En otros, o sea, los artefactos en sí, ¿verdad? No solo en estas piezas de representación de cerámica. Y también vemos tocados, muchos estilos de peinados, muchos decoración en el rostro, y hay unas que les dicen escarificaciones. Ujú. Esos son cortes en la piel que Sí, luego cicatrizan, ¿verdad? Con forma abultada. Y entonces también en las piezas cerámicas se ven se algunas ven ahí. líneas, Ujú. ¿verdad? Que forman parte de la decoración del cuerpo. También hay algunos con bifurcación de lengua. Eh, bueno, sí, sí se ha visto, muy poco, ¿verdad? Yo lo he visto principalmente en piezas de jade. Ujú. Entonces, en algunos casos también se habla de que estas personas tenían la posibilidad de transformarse. En el caso del jade está muy vinculado al chamanismo y a líderes, ¿verdad? Líderes que podrían cumplir un rol casi de representación de una deidad en la tierra, ¿verdad? Porque tenemos chamanes y tenemos sacerdotisas y sacerdotes y tenemos una gran gama de miembros religiosos, ¿verdad? Que podían cumplir diferentes roles. Entonces, en el caso de estas lenguas, como no tenemos la evidencia, ¿verdad? O sea, no tenemos la lengua ahí Sí, cortada, sí, ¿verdad? La sí. evidencia Ujú. empírica. Lo que decimos es que entonces
también podía ser más bien una representación de que este chamán o estos miembros religiosos se transformaban, ¿verdad? Transformaban partes de su cuerpo, los brazos en serpiente, o se les transformaba la cara en lagarto o jaguar, ¿verdad? Entonces, en el caso de la lengua, podría ser más bien una representación de esa transformación y no necesariamente de que fue cortada la lengua, ¿verdad? Habría que tener el dato para... Sí, claro, tener la evidencia también. Exacto. Por primera vez en Costa Rica, una muestra de 80 grabados de la serie Goya y Dalí, Del Capricho al Disparate, se exhibe en el Museo del Jade hasta septiembre 2022. Aproveche esta única oportunidad. Entonces, en cuanto a modificaciones en la piel, básicamente, como decías vos, esto de la escarificación, ¿verdad? Que es solamente en la cara, se hacían escarificación o también se hacían en las extremidades. Sí, hay una pieza lindísima que creo que es de una colección, bueno, salió en un catálogo de una colección, no está en el museo, hay algunas del museo que se ve eso, pero hay una que es bellísima porque empiezan los brazos y corre por la espalda del personaje. Entonces parece realmente un lagarto, ¿verdad? Con todos esos cortes que se van abultando. Entonces hay unas que son impresionantes, ¿verdad? El cómo se evidencia tan claramente esa modificación corporal. Luego hay épocas, ¿verdad? No es que siempre nuestros antepasados, a veces la gente generaliza mucho cuando se habla de arqueología del pasado, generalizan en todo, ¿verdad? Y no, realmente hubieron épocas y grupos en diferentes zonas del país. Claro. Entonces hemos visto que entre el 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo más o menos, hay un gran interés en pintarse el cuerpo, tanto en el Valle Central como en Guanacaste. Como una moda. Correcto, sí, correcto. Eso es como muy evidente, ¿verdad? Esta práctica, hay muchos sellos, que es de pintura temporal. Posiblemente habían también algunos tatuajes o, ¿verdad? Pero todavía no tenemos el dato así. Pero el pintarse el cuerpo en este rango temporal para nuestros antepasados era sumamente importante y normalizado. Después viene otra época donde se ven más bien modificaciones del cráneo y de los dientes. Esto para la zona de Guanacaste, ¿verdad? Entonces sí se ven los cráneos alargados. Eso se hacía cuando eran muy jóvenes, infantes, todavía no tenían soldadas estos huesos del cráneo. Presionaban la cabeza con unas tablillas, sí. Se acaba de arrugar la cara. Sí, eso es como, realmente no sé si generaba algún dolor para el infante, pero sí era incomodísimo, ¿verdad? Claro. Y ese tiempo que se mantenía presionado, se iban haciendo se iban soldando los huesos, la mollera que le dicen, y después ya le quitaban esa parte y ya quedaba alargado, ¿verdad? Esto se ve también mucho en Mesoamérica, y lo que se habla es de que para los grupos de la élite, el ponerse el penacho era un trabajo muy arduo si usted no tenía esa modificación, ¿verdad? Claro, por la forma de la cabeza. Entonces, si yo era tal vez de un clan o de un grupo que no pertenecía a la élite, si me trataba de poner un penacho no iba a poder, pero ellos sí, y podían utilizar penachos gigantescos como estos que se ven de Moctezuma y otros penachos. Aquí en los metates se ven unos penachos hermosos, ¿verdad? Gigantes, y estos personajes todos llenos de modificaciones, ¿verdad? Entonces el modificar en la cabeza posiblemente tenía un objetivo de fondo, y también para separar a esos individuos del resto, ¿verdad? Y igual las modificaciones dentales. Entonces pasa, como decir, de la piel pasa a los huesos, ¿verdad? Es un conocimiento que se va adquiriendo. Y luego tenemos, sí, una gran, el de los glóbulos, ¿verdad? El de las expansiones de las orejas. Sí. Eso se ve en casi todas las épocas. Al puro final también se ve una que hacen perforaciones en diferentes partes del cuerpo. Sí, igual en la nariz, sí. en el labio, ¿verdad? Entonces ya hay como otro interés en perforar el cuerpo en diferentes partes.
Conozca la mejor colección de jade precolombino en América. Visite el Museo del Jade. Ahora que lo apuntás, sí es que vemos jóvenes, bueno, en esta época no tanto, ahorita está más de moda los tatuajes, pero hubo un tiempo atrás en que los lóbulos, ¿verdad? Usaban esos huecotes. Sí. También el tema de los piercing hasta en la lengua, la nariz. Correcto. Sí, es como que estamos retomando costumbres de nuestros antepasados. Sí, eso es bueno. Sí, que son buenas. Bueno, Sergio, para ir cerrando, de todo esto que hemos estado hablando acerca de la evidencia de modificaciones corporales, ¿qué podemos encontrar en el Museo del Jade? Para invitar a nuestros oyentes a que vayan, a que se acerquen si no lo conocen, pues que sobre este tema tan maravilloso que hemos hablado hoy, ¿qué podemos ver como evidencia en el Museo del Jade? Bueno, la colección del Museo del Jade es impresionante. Realmente aquí viene mucha gente de diferentes partes del mundo para conocer esta colección porque es única, ¿verdad? Y de hecho una de las cosas que se trabajó en el museo, la compañera Virginia lo trabajó muy bien, es el poder seccionar la colección en diferentes categorías. Entonces vamos a poder ver, por decir algo, cómo el chamán se modificaba el cuerpo, o cómo una persona de una aldea se modificaba el cuerpo, ¿verdad? O diferentes categorías en relación a si era mujer o era hombre, o qué rol cumplía en la comunidad y cuáles eran sus modificaciones corporales, ¿verdad? Hay diferentes aspectos en las salas que uno va a ir explorando y va conociendo poco a poco, ¿verdad? Yo lo que le digo a los compañeros es que ir al Museo del Jade es ir como a una aldea de nuestros antepasados, donde entonces vamos a ir viendo entrar a la casa de un chamán y ir viendo, conociendo cómo era que vivía, qué utilizaba, qué cosas utilizaba para curar las enfermedades y demás. Y al mismo tiempo, ¿verdad? En este caso de las modificaciones corporales, vamos a ir viendo todo eso en diferentes épocas, en diferentes zonas del país y en diferentes categorías sociales, ¿verdad? Que tenían nuestros antepasados. Sergio, recordemos el horario del museo. Está abierto de lunes a lunes. De lunes a lunes, sí. ¿Y en horario a partir de qué hora de la mañana? Creo que es de 8 a 5, ¿verdad? Ah, ok. Pero sí, digamos, eso yo lo que recomiendo es que vayan temprano porque hay gente que lo recorre en 4 horas, eso te iba a decir. En 2 horas, ¿verdad? Hay todo depende de lo que uno vaya queriendo leer, queriendo investigar. Correcto, sí. ¿Los recorridos son guiados o ahí te van guiando, hay guías o uno va solito? Ahorita tenemos audioguías, ¿verdad? Que uno con el celular puede ir explorando el museo. Hay explicaciones donde esos mismos audios le van diciendo, bueno, aquí estamos viendo tal cosa, vamos a conocer tal cosa. Y también hay compañeros que dan las visitas guiadas ya para grupos o personas interesadas en una visita un poco más especializada, ¿verdad? Entonces hay diferentes opciones para diferentes grupos de personas. Bueno, Sergio García Piedra es arqueólogo del Museo del Jade, es quien nos acompañó hoy en este podcast de Huellas Culturales y hablando del tema evidencia de modificaciones corporales. Un tema bellísimo que de repente muchos desconocíamos, si me cuento, y te agradecemos muchísimo esta visita y gracias por tanta enseñanza en este podcast. Muchísimas gracias y ojalá que la gente conozca un poco más de nuestros antepasados y entiendan, digamos, este tipo de prácticas que se están retomando otra vez, claro, que no son de hace poquito, ¿verdad? Sino tenemos miles de años de practicarlas. Correcto. Bueno, hasta la próxima, hasta nuestro próximo podcast de Huellas Culturales. Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros.